Hay un antiguo adagio que dice que todas las mujeres se casan pensando que van a cambiar a sus maridos. Y también dice que todos los hombres se casan pensando que la mujer se quedará exactamente igual. Y en realidad muchas mujeres se casan pensando que ellas van a hacer cambiar a su esposo una vez comience el matrimonio, Yo creo que sí. pero eso no es una forma saludable de comenzar un matrimonio, Ujú, porque en primer lugar, si hay asuntos que te preocupan tanto o que te molestan, deben ser atendidos antes de la boda. ujú. Eso les hará saber si están preparados para el Cierto, matrimonio. cierto. Y es una realidad que las mujeres sí podemos ejercer una gran influencia en la vida del esposo Sí. para que se desarrollen cambios que lo lleven a crecer y a madurar. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Es decir, que la esposa que desea que su esposo cambie tiene el potencial de ser una influencia que lo edifique, lo cual lo motivaría hacia el cambio, Ujú. pero también tiene un gran potencial para destruir a través de la crítica, a través de la cantaleta y a través del chantaje. Y Ya. esas son cosas muy negativas, Sí. ¿verdad? Y por eso queremos hablar un poco acerca de aquellas cosas que hacemos las mujeres cuando queremos que nuestro esposo cambie o actitudes que tomamos cuando queremos que nuestro esposo cambie y que pueden ser detrimentales para la relación matrimonial Y después de eso vamos a hablar también acerca del hombre. del hombre y de las cosas que el hombre desea, y una de ellas es la paz, La ¿verdad? paz, claro que sí. Una de las más importantes. Pero las mujeres a veces caemos en actitudes de descontento Ujú, cuando queremos que nuestro esposo cambie, porque hay esposas que parece que nunca están satisfechas ni contentas con la forma de ser del esposo, ujú. con las cosas que su esposo hace. Es como si quisieran moldearlos, perdón, hacia su propia interpretación de lo que debe ser un esposo. Mm, Eso me trae a la memoria a mí, a Mical, que fue la primera esposa que tuvo el rey cierto. David. Sí. Esa era la hija de Saúl. Y dice la Biblia, relata en 2 de Samuel 6, del 16 al 23, que en una ocasión, cuando Mical vio a David entrar a la ciudad danzando y saltando ante Dios porque habían recuperado el arca del pacto, ella lo despreció en su corazón. Y fue tanto que ella se lo hizo a saber a David, lo descontenta que ella estaba con él porque no se había comportado como un rey, Ujú. no había hecho lo que ella pensaba que era correcto. Esa es la imagen que ya tenía para él. Exactamente. Y el problema es que nosotras no somos las que definimos lo que es el rol de esposo. Ujú. Ese rol está definido por Dios. Dios es el que lo define a través de su palabra. Y el llamado principal es que el esposo se parezca cada vez más a Cristo. No es que se parezca a la imagen prejuiciada o de fantasía sobre un esposo que podamos tener en nuestra cabeza. Y eso está bien claro en Efesios 5 del 25 al 30, nos habla de cómo el esposo debe ser a imagen de Cristo, Ujú. que debe amar a la esposa como Cristo a la iglesia, que debe purificarla mediante la palabra, es decir, ser un líder espiritual. Todas las cosas que debe ser un esposo están expuestas ahí en Efesios 5 del 25 al 30, bien claramente. Y esa es la imagen que debe el esposo seguir. No, no es mi imagen que yo tengo prejuiciada en mi mente de cómo debería ser un esposo según Eunice. Ujú. Es según la palabra de Dios y a eso es lo que yo debo motivar a mi esposo a seguir. Mi descontento no puede llevarlo a seguir mis propias ideas de lo que debe ser, sino yo debo de buscar en la palabra y ser una buena influencia para él y motivarlo, edificarlo según la palabra, no según mis propias ideas. O sea que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En el caso de la mujer tiene que tener cuidado de que por tratar de formar al marido termina deformándolo. Exactamente, Y quizás peor aún que él lo resienta. claro. Sí, puede resentirlo y terminan destruyendo Destruyendo la una relación. relación. Ujú. Otra de las cosas que muchas veces afecta eh, este, es- esta situación del querer que el esposo cambie es el temor que tenemos. Tenemos miedo, tenemos inseguridad y esas forman parte
de las razones por las cuales deseamos que el esposo cambie. Como conocemos las debilidades del esposo, nos causa temor apoyarlo en sus decisiones. Y decimos, ¿y si toma esta decisión que yo no creo que es la mejor? Entonces, encima de eso, a veces nos da miedo inclusive confiarle nuestro esposo al Señor en oración. Y eso va a resultar en un deseo de controlar al esposo, porque yo tengo tanto miedo y tanta inseguridad que yo quiero controlar la situación, cuando en realidad no puedo. Y en lugar de actuar bajo temor, podemos seguir el ejemplo de Abigail. Abigail fue una mujer bien sabia en la Biblia, y su historia se encuentra en 1 Samuel 25. Ahí pueden leer la historia completa de Abigail. Es bien interesante. No se la puedo contar completa ahora, pero ella fue una esposa prudente y sabia. Ella reconocía que su esposo estaba actuando mal y ella tomó acción para evitar una tragedia, porque lo que su esposo estaba haciendo iba a traer tragedia y dolor. La muerte. Exacto, tragedia y dolor a su familia y a otras familias también que se pudieran ver involucradas en la situación. La esposa no siempre va a poder cambiar el corazón de su esposo, pero sí puede actuar con sabiduría para evitar consecuencias mayores, como lo que hizo Abigail en ese momento. Abigail actuó con madurez y actuó con sabiduría. Su intervención salvó la vida de su esposo y la de otros más seguramente. Seguro que sí. Y hay un versículo que a nosotros todos nos gusta mucho, que está en 1 Juan 4:18, que dice: el amor no sufre del miedo, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Por último, es importante dejar saber a la gente que la razón por la cual nos gusta mucho ese versículo es porque yo le envié ese versículo a mi esposa cuando nosotros éramos todavía novios. Yo te lo envié a ti. Bueno, exacto. Y fue para confirmar que estábamos enamoraditos los dos. Sí, porque eso hace un poquito. Como ya había pasado un tiempo de que él estaba interesado en mí y yo le había dado largas al asunto, pues cuando ya yo estaba interesada también en él, pues yo le envié ese versículo para que diera los pasos correspondientes. Y yo le dejé saber a ella que yo tenía miedo del rechazo. Exacto. Y ella me dijo, no, el perfecto amor echa fuera el temor. Exacto, así que sí, nuestros comienzos fueron con varios versículos bíblicos. Poco a poco se los iremos revelando. En esa última intervención que hablamos, ¿verdad?, sobre el miedo, también hablamos sobre cómo el miedo nos lleva a tratar de tomar el control. Y el control es otra de las actitudes que podemos tomar cuando queremos hacer cambiar a nuestro esposo de todas maneras. Ese deseo de controlar es pecaminoso. ¿Y por qué es pecaminoso? Porque está basado en el orgullo de creer que tú eres la que sabe hacer mejor las cosas. Otro componente del deseo de controlar es el egoísmo de que todo se haga a tu manera. De tu manera es la correcta. Ninguno de esos dos componentes toma en consideración al esposo. Están tomándote en consideración solamente a ti. Yo soy la que sabe y a mi manera es que salen las cosas bien. La 1 Corintios 13, del 4 al 5, nos dice que el amor no es orgulloso y que el amor no busca lo suyo. Ambas cosas están ahí estipuladas. En la Biblia hay un relato que también a mí me gusta muchísimo. A mí me gustan mucho las historias de la Biblia, como habrán podido darse cuenta. Y es la historia de Esther. Esther, ella necesitaba que su esposo, el rey Asuero, quien no era muy buena gente que digamos, ella necesitaba que él cambiara un edicto que había sido firmado que les haría un enorme daño a los judíos. Sí. Y ella era judía, pero nadie más lo sabía en aquel lugar. Ella fue valiente y fue muy sabia. Ella pidió consejo, ella pidió apoyo en oración y en ayuno, y ella también ayunó. Y luego tomó acción. Tomó una acción bien valiente, pero también escogió el momento y el lugar indicados para llevar su petición al rey. Ella no fue a la ligera, como muchas veces vamos nosotras cuando queremos controlar la situación.
estamos tan desesperadas por controlar alguna situación y querer que nuestro esposo haga las cosas de cierta manera, que vamos y disparamos lo primero que se nos ocurre porque queremos que las cosas se hagan de determinada forma para sentir nosotros calma y paz, cuando nuestra calma no debe estar en ese tipo de cosas, sino en el Señor. Esther fue una pieza clave en esta historia, porque Dios cambió el corazón del rey para que tuviese clemencia de los judíos. Y si nosotros confiamos en Dios y esperamos en Él, como hizo la reina Esther, también podemos ver cómo Dios cambia el corazón de nuestro esposo, si eso es necesario. Claro, Si es necesario hacerlo, Él lo va a hacer. claro. La Biblia dice que Él cambiará el corazón de piedra en un corazón de carne. Así lo hizo con Asuero en aquel momento. Correcto. El cambio en tu matrimonio comienza con un corazón dispuesto. Y en nuestra propia relación, una de las cosas que llegó a pasar, ¿verdad? De manera muy corta, es que yo hubo un tiempo que yo tuve un momento de enfriamiento y mi esposa me se pasaba diciéndome, mira, congrégate, mira, lee la Biblia, mira ahora, mira aquello. Y en vez de hacerme caer en tiempo, era al contrario, era como que yo, ¿verdad? Me apartaba más del asunto. Hasta que ella dejó de hacer eso y empezó a entregarle todo eso a las manos de Dios, ahí fue que ella empezó de verdad a ver el impacto, ¿verdad? De la oración, y yo mismo empecé a caer en cuenta de lo mucho que me hacía falta afincarme más con el Señor, y que eso también tiene un efecto también sobre nosotros y sobre nuestra familia. Claro que sí. Y esposas, si tú eres la que estás inquieta sobre el cambio, entrega esa carga al Señor y permite que Él comience a orar en ti. A veces nos obstinamos diciendo, si mi esposo no cambia primero, yo no voy a cambiar. Yo no voy a orar para que Dios me cambie, porque el que tiene que cambiar primero es él. Esa actitud solo va a traer dolor y contiendas en la relación. Dios puede mostrarte a través de su palabra cómo ser una esposa sabia que ejerce una influencia que edifica a su esposo. Dios te puede usar para obrar cambios en tu esposo. La esposa sabia edifica su casa. La Biblia lo dice. Él te puede usar. El corazón de tu esposo va a ser impactado si él ve lo que Dios está haciendo en ti. Cuando él vea eso, Dios se va a encargar de cambiar el corazón de tu esposo. Él va a ver en ti la forma que estás honrando a Dios. Él va a ver en ti el trato respetuoso que le estás demostrando a Él. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, dice, asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. En lugar de seguir orando, Señor, cambia a mi esposo, comencemos a pedirle a Dios que nos cambie a nosotras, que nos ayude a nosotras a hacer su voluntad, que nos ayude a cumplir nuestro rol como esposas sabiamente. Recordemos que nosotras no somos el Espíritu Santo para transformar el corazón del esposo. También recordemos que el que tiene el plan perfecto y conoce totalmente desde su nacimiento a nuestro esposo es el Señor. Nuestros pensamientos se quedan cortos ante todo lo que Dios conoce y tiene proyectado para cada uno de nosotros. El amor de Dios es perfecto y es con ese amor que Él nos ama tanto a nuestro esposo como a nosotras. Él perfeccionará en cada uno la obra que Él comenzó. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Excelente. Y yo tengo algunas palabras también que tienen que ver con los hombres, porque yo creo que el deseo del hombre de querer buscar paz tiene que ver mucho con poner nosotros muchas cosas en las manos de Dios, y para que nos pueda guiar, porque nosotros tenemos a veces unas costumbres y una forma de ver las cosas que nos ponen en contrario con las mujeres muchas veces, porque las mujeres son diferentes, sencillamente son diferentes a nosotros. La Biblia nos indica muchas cosas en que son diferentes, pero hay algunas cosas, por ejemplo, que son más claras, por ejemplo, como las emociones.
la forma en que las mujeres sienten y padecen de sus emociones es bien diferente al hombre. El hombre, al contrario, muchas veces busca cómo no sentir esas emociones. Y mientras las mujeres quieren sentir esas emociones, las busca, quiere experimentarlas en toda su gloria, ¿no? Eso es esplendor. Entonces, esplendor. Y eso tiene que ver mucho con, ¿verdad? Hay un asunto científico que tiene que ver con los hemisferios del cerebro, donde las mujeres, cuando son todavía, están todavía en la barriga de sus madres, no pasan por un proceso donde le cae algo que hace una diferencia entre los dos hemisferios grandes. O sea, los dos hemisferios del cerebro se mantienen con un puente bien grande entre los dos lados. Una cantidad de conexiones. Y mantiene una cantidad de conexiones grandes entre los dos lados del cerebro. Pero con los varones no es así. Los varones reciben un baño de testosterona que hace que haya menos conexión entre ambos lados de los hemisferios. Y no solamente pasa una vez, sino que pasa 2 veces, porque en la adolescencia vuelve a pasar. O sea, para asegurar que haya menos conexión todavía. Ahora, eso trae unas ventajas para los hombres que me están escuchando. Esto no es algo específicamente malo. Al contrario, trae unas ventajas en concentración, alta concentración de parte del hombre, que se le hace mucho más difícil a la mujer adquirir esa cantidad de concentración, donde básicamente, como yo siempre le digo a Eunice, estoy enfocado y todo lo demás se vuelve gris. Yo digo así, como que no puedo ni ver lo que está a mi alrededor, porque estoy tan enfocado que no puedo pensar ni en ninguna otra cosa. Sí. Y esto es bueno, pero también puede traer algunos efectos, claro, ¿no? Así que vamos a hablar de algunos de esos efectos que pueden traer estas cosas, y uno de ellos es que si un hombre quiere paz, tiene que aprender cómo trabajar con la crítica de su esposa. Y da la casualidad, porque este material lo preparamos aparte, y mi esposa trajo lo de la crítica, y da la casualidad que ahí como que encajamos, ¿no? Y esa es la realidad. El hombre no le gusta que lo critiquen. Sí. Los hombres no nos gusta la crítica, a menos que se vea de una forma que él lo pueda procesar mejor. Y mi consejo para todo hombre, en este caso, es que no tienes que aceptar la crítica, especialmente si se escucha fuerte, si tú sientes que te están faltando el respeto. Siéntate con tu esposa, dile, me duele cuando tú me hablas de esta forma, cuando me criticas duramente, cuando o especialmente frente a otras personas, ¿no? Pero hay otra forma que tú puedes hacer, porque tu esposa siempre va a tener ese impulso de cambiarte hasta cierto punto ciertas cosas, y eso no es necesariamente malo. De ahí es que llega nuestra maduración, ¿verdad? Nosotros maduramos a través de esa crítica que ella nos va viendo, tal como tú dijiste ahorita, nuestros defectos, y diciendo, oye, esto hay que mejorarlo. Y muchas veces ella tiene razón. Vamos, gente, o sea, no nos hagamos. Muchas veces ella tiene razón. Quizás es la forma en que ella lo trae, que a ti te molesta, o quizás cuando tú eras pequeño, tú escuchaste, ¿verdad?, a tu mamá y a tu papá criticarte mucho, y eso todavía, ¿verdad?, lo tienes aquí adentro. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que tú te des cuenta que esas críticas pueden hacerte un mejor hombre si se hacen de la forma correcta. Y la forma correcta que yo le digo a todo hombre que debe de hacer es que debe de hablar con tu esposa y decirle a tu esposa, si tú puedes traerme la crítica de una forma que parezca más como algo que yo tengo que resolver, eso va siempre a ayudar más, porque a nosotros los hombres nos encanta resolver problemas. Nos encanta resolver asuntos. Ahora, acuérdate que estamos hablando de forma general. Hay algunos hombres que no les encanta resolver problemas. Esto pasa. Y hay hombres que son demasiado iracundos, y para todo que hace su esposa sea una crítica leve, se van por el techo, como decimos acá en buen puertorriqueño, ¿verdad? Nos molestamos mucho, mostramos ira, ¿verdad? Aunque hablamos acerca de las emociones, pero la ira es una emoción que siempre está a la vuelta de la esquina para muchos hombres. Ojo con eso, mi gente. No usemos eso como una excusa para decir, como tú me criticaste, ahora yo puedo ir contra ti y tratarte fuerte y tratarte mal. Eso no es lo que estamos hablando, ¿ok? Pero solo recuerda que al final tú eres responsable por resolver ese problema que ya te va a traer,
que tú vas a resolver. Claro, y aunque animamos a las mujeres a no estar criticando, especialmente de una manera negativa, a los esposos, sí puede haber momentos donde la esposa traiga algún punto que pueda ser crítico, pero de una Sí. manera neutral, Neutral, sí. y con respeto y amabilidad al esposo. Y es importante que el esposo lo pueda reconocer, que no, como lo hemos dicho anteriormente, es tu esposa, no tiene malas intenciones contigo, No, no exacto. tiene malas intenciones contra ti. Y acordarse de eso, es tan importante acordarse de eso. Yo te lo digo porque pues, yo lo digo por experiencia, que hubo tiempos donde mi esposa me decía cosas y yo decía, ella me lo dice por esto, y siempre iba por el lado como que negativo o molestoso, ella me quiere molestar, y no, era porque ella quería verme mejor. Eso no significa que no se puede mejorar la forma, ¿verdad?, en que se trae las Claro. cosas, pero sí, Tuve que mejorar muchas cosas. y yo tenía que reconocer que sí, tú me lo estás diciendo con buena gana, ¿no? Así que me gusta mucho por eso Gálatas 5, 22, 23, donde dice específicamente, hablando sobre el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero el último es dominio propio. Un hombre de Dios siempre ejerce dominio propio. Por eso de eso, no hay crítica que debe de hacerte a ti, darle a tu esposa, alzarle la voz y empezar a tirar cosas, considerar divorcio, todas esas cosas, mi gente, tenemos que, bueno, aguantarlas, ejercer dominio propio y resolver con tu esposa. El otro es que a veces nos gusta evitar. Nosotros somos evitadores, ¿verdad? Sí. Yo digo que nosotros como hombres, pues cuando vemos una situación donde se envuelven emociones, nosotros nos convertimos en Neo de The Matrix. Aquellos que les gustan ver las películas, había una película que se llama The Matrix y el tipo cogía, hacía como una ecuación de la chavala para que no le dieran las balas. Y eso es lo que aquí. Eso estamos como, de una emoción por ahí fuerte. Mi esposa está llorando. Está pasando tal cosa. Y buscamos cómo no tener que entrar en la conversación, a sentir. Y mira, yo no estoy diciendo que eso es algo malo, porque eso es natural del hombre, pero sí estoy diciendo que tenemos que darnos cuenta que nosotros buscamos cualquier cosa para no tener que envolver nuestras emociones. Sí. Y parte de madurar es reconocer que el manejo de conflicto no es evadir. Tú no manejas conflicto evadiendo. Sí, sí. Es enfrentando el conflicto de una manera sana y utilizando, ¿verdad?, lo que nos enseña la palabra sobre manejar conflicto. Y tú sabes, me da risa porque pienso también en cómo nosotros utilizamos cosas como hasta minimizar para evadir. Pues, tú me puedes traer un problema y yo lo minimizo con tal de que al yo minimizarlo, pues ya no hay que resolverlo porque era Sí. tan pequeño. Es que eso no es nada. Esto no es nada. No te preocupes por eso. Pero eso no es nada, ok, ya. Se resolvió ya porque no es nada. Exacto. Pues al darle poca importancia a eso, pues ya no tiene importancia, pues ya no hay que resolverlo. Problema para nosotros, porque tenemos que darnos cuenta que solamente porque nosotros decidimos minimizar una situación, no significa, número uno, que lo resolvimos, y número dos, que nuestras esposas van a estar tranquilas con eso. Y que no existe. Ajá, exactamente. La situación sigue existiendo. Así que tenemos que dejar de huirle a los problemas, porque nos vamos a encontrar que nuestras esposas, va a pasar lo siguiente, nuestras esposas van a venir donde nosotros a contarnos cosas. Y cuando nos vienen a contar cosas, muchas veces vienen cargadas con emociones. Y nosotros no queremos escucharlas porque no queremos bregar con esas emociones. Nosotros queremos que cuando nuestras esposas nos traen algo, que sea algo que podamos resolver. Así que en este caso, ¿verdad? Porque ahorita yo sé que mencionamos un poquito lo de resolver, pero vamos a ponerle que en este caso tu esposa llega del trabajo, viene con una cara como que está molesta y empieza a hablarte de un asunto que ya tuvo con una amiga en el trabajo. Cuando ella empieza a hablarte de la situación que tuvo con su amiga, tú empiezas a interrumpirle y empiezas a decirle,
pero tú lo que habías dicho era esto, y que no vuelva a pasar porque si no yo me aparezco también en la oficina, y esto tú tienes que hablar con el jefe para que se resuelva. Pues en realidad tú estás haciendo lo peor, porque tu esposa en ese momento lo que necesita más que nada es tu oído. Y aquí es donde nosotros, si nosotros hacemos esto bien, gente, escúchame bien, hombre que me está escuchando, importante, no necesariamente tenemos que resolver algo, sino que nos podemos sentar, escuchar, y mientras tu esposa no te diga a ti, necesito una solución o necesito resolver esto con tu ayuda, tú te quedas callado y vas a hacer algo que yo sé que se te va a hacer bien difícil hacer, especialmente cuando tiene que ver con emociones, y es escuchar detenidamente cada palabra que ella te está diciendo y almacenar esa información, porque nos va a dar a nosotros, me incluyo en el asunto porque pasa, la tentación de que mientras mi esposa nos está hablando sobre estas emociones que nos ponen incómodos, nosotros nuestra mente se va a divagar para no tener que trabajar con eso, porque como no es algo que queremos, que tenemos que resolver, pues pensamos pues, que no es tan importante o eso es algo de mujeres o algo así. Pero en realidad esto es el proceso que Dios hizo a la mujer para ella poder procesar sus emociones. Y si la mujer, eh, tú te sientas con ella y tú escuchas lo que ella tiene para decir, no te pones defensivo porque no necesariamente tiene que ver contigo, ¿ok? Eso es bien importante. Y número tres, que está bien importante, esto es un error que caen muchos hombres. Apoya a tu esposa ciegamente. Hay algunos hombres que se me ponen muy lógicos, ¿eh? Se ponen tan lógicos que la esposa le cuenta algo que pasó con un compañero o con una compañera, por ejemplo, y viene y dice, no, pero él tiene la razón, que eso es tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ese no es el momento para ponerte lógico, ese es el momento para escucharla. Y verá, si tú no tienes nada que decir o si tú no estás de acuerdo con ella, no tienes que decir que estás de acuerdo con ella. Tú le puedes prestar tu hombro, tú puedes decir, lo siento mucho que eso te haya pasado. Eso no significa, eso no es lo mismo que tú tienes razón. ¿Ok? Esas son dos cosas diferentes. Pero tu apoyo tiene que estar allí. Y si tú haces estas cosas, mi gente, te lo estoy diciendo, Sí. está Y si tú deseas la paz, ese no es el momento para decirle, tu compañero o compañera tenían la razón. No. Eso es lo que te va a traer tremendo problema. Va a traer la discusión seguro. No estamos diciendo que Seguro, tú seguro. apoyes un comportamiento negativo de tu esposa, pero sí que le sirvas de apoyo en un momento difícil para ella. De esa manera, eso te va a dar a ti la oportunidad de más adelante decirle, sentarte con ella y decirle, mi amor, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que en esta situación, esto y esto que sucedió, se pudo haber manejado de otra manera? Y ahí puedes hablar sobre la lógica del asunto, Claro. pero después que hayan manejado el malestar que ella sentía en ese momento. Definitivo. A mí me gusta mucho, por eso, 1 Pedro 3:7, que dice, de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. O sea, esa palabra comprensivo es que sepamos evaluar las situaciones y que sepamos enfrentarlas de acuerdo a lo que evaluamos. No que nos vayamos en piloto automático pensando que estamos hablando con otro hombre y que todo lo que nos diga es para resolver un asunto o porque quiere un gelado, una bayolla. Pues claro, eso, van a haber esos momentos también, pero cuando tu esposa te habla a ti de algo que le está afectando a ella y tú ves emociones que se acercan y tú estás tratando de evadir esas emociones, no, mira, no hagas eso, no evites eso. Tú te casaste con una mujer porque tú querías algo diferente. Esto es parte de ese reto de diferente. Tu esposa es una persona diferente a ti en sus emociones y esta es nuestra forma de trabajarlo y te va a traer paz una vez que tú trabajes con ellos. Es bien importante eso. Los hombres tenemos también la habilidad de ponernos gringolas. Para aquellas personas que no saben lo que es una gringola, son si han visto un caballo que a veces utilizan especialmente en las calles, que para llevar pasajeros, un coche o algo así, una carreta, le ponen unas cositas aquí para que no puedan ver tanto hacia los lados, porque en el caso del caballo, pues el caballo tiene los ojos hacia los lados y pues ve más ancho que nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos más ¿verdad? Los ojos de frente
Y el caballo, pues se le hace eso para que se concentre en lo que está haciendo. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros los hombres, ¿no? Cuando nos da con un proyecto, cuando nos da con una meta, cuando nos da con algo que tenemos en la mente, de que nos da con toda, puede ser un deporte, puede ser el trabajo, Pasatiempo. un pasatiempo. Entonces, todas estas diferentes cosas que pueden ocurrir nos pueden poner esas gringolas, ¿verdad? Que hacen que nosotros queramos dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho tiempo en procesar en nuestra cabeza a tal grado que gente, a veces tú estás con tu familia y tú no estás allí. Tú estás pensando en hacer tal cosa, aquello que se te quedó, aquello que necesitas trabajar mejor, aquello que sientes que puedes mejorar. Y mira, yo no estoy diciendo que eso, que pensar en esas cosas malas, a veces es necesario. Si tú eres dueño de negocio, por ejemplo, tú tienes que mantener tu negocio a flote y tú tienes que pensar en tu negocio, cosas como estas, pero nosotros tenemos que acordarnos de vivir en el momento, vivir con nuestras esposas en el momento, vivir con tus hijos en el momento, con tu familia, con tus amigos. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay algunas personas que me han contestado, cuando yo le contesto eso, me dicen, de Christopher, hay un dicho viejo que dice, un peso es un amigo, un amigo, un peso en el bolsillo. Y yo le voy a decir la verdad. Número uno, que va a llegar un tiempo en tu vida donde tú vas a necesitar amigos. Eso se lo digo. Obviamente no significa que todo el mundo es un amigo y todo el mundo, ¿verdad? Está bien, pero hay amigos buenos que pueden durarte muchos años, número uno. Y número dos, que tu familia, tú tienes que disfrutarla mientras puedas, porque tus hijos algún día se irán de tu casa. Tus abuelos, tus padres, tus suegros, todas esas personas, tú tienes mayor probabilidad de que va a llegar el día que ellos no van a estar a tu lado. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú vas a disfrutarlos o tú vas a tener esta actitud de que tú estás viviendo solamente para lograr esas cosas que tú quieres lograr solamente. Pues ahí es donde nos presenta un problema serio. Y en el tema del trabajo y la provisión, muchos hombres se enfocan en el trabajo y eso no es algo malo, No. eso es bueno, la provisión al hogar es súper importante, pero aparte de la provisión económica, también está el que tú proveas de tu tiempo, que tú Sí. proveas atención, que tú proveas compañía, ese jugar con tus hijos, ese visitar a tus padres o llamadas telefónicas si están más lejos, por ejemplo. Son diferentes cosas que se pueden hacer para tú mantener ese calor humano entre la familia y esas relaciones siempre conectadas, porque eso es muy, muy importante dentro de una familia. Sí, mira, nosotros los hombres tenemos la habilidad de concentrarnos tanto en las cosas que nosotros tenemos nuestra mente organizado como si fueran unos cajones, ¿no? Y nosotros podemos coger y abrir un cajón y cerrar el otro, y abrimos el del trabajo y cerramos el del otro. Y el problema es que a veces queremos dejar un cajón abierto, tanto que aun cuando estemos haciendo otras cosas, verdaderamente el cajón que tenemos abierto es el del trabajo, es el del deporte, es el del pasatiempo, es el de tal cosa. Y no estamos dedicándole el tiempo que necesitamos a lo que es en verdad. Yo lo quiero mencionar porque es que lo ilustra tan y tan bien. Hay una película que lleva un par de años por ahí, ya es más antigua, que se llama Click, que es de Adam Sandler. No es una película cristiana, por si acaso, pero tiene un buen mensaje, tengo que decirlo. Y en la película te demuestra que hay unas partes de la película donde él se va como que pasando de un lado hacia el otro en el futuro, y la persona que es el dueño del control remoto, porque tiene que ver esto con control remoto, vean la película, dice, oye, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando yo le doy para adelante y yo no estoy allí? Él dice, pues tú estás en piloto automático. Y cuando le demuestra lo que es estar en piloto automático, es no estar presente, sino de que su mente está como que en otro lado y es, sí, está bien lo que tú quieras. Y eso es exactamente el punto. Yo creo que esa película ahí lo ilustra muy bien. Necesitamos estar presentes
y acordarnos, tal como dicen en Gálatas 6, 7 al 9, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Así es.